Saludos y bienvenidos a Café y Más. Hoy es miércoles 26 de febrero y nosotros comenzamos con nuestra tertulia política. En el programa de hoy hablamos sobre ese debate del Estado de la Nación y los asuntos que se están tratando. Pero como siempre les avanzamos los contenidos del programa con el siguiente vídeo. En el programa de hoy hablamos con nuestros tertulianos políticos sobre el debate del Estado de la Nación que se celebra estos días. Mariano Rajoy ha acudido hoy a su segundo debate sobre el Estado de la Nación, dispuesto a dar un giro de 180 grados. Para ello ha defendido la recuperación que, según él, ya empieza a notarse y ha anunciado nuevas medidas fiscales y laborales que contribuirán a continuar por el buen camino. Analizamos algunos de los temas que se han abordado durante el mismo. El viernes 28 se celebra el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Para ello hablamos con el presidente y fundador de la Asociación de Enfermedades Raras, Jesús Ignacio Meco, que nos explica las cifras de afectados, las líneas de investigación y la importancia de dar difusión y concienciación de este tema a la sociedad. Todo esto hoy aquí en Café y Más. Pues ya lo han visto, estos son los contenidos que abordamos esta noche aquí en directo en Café y Más. Ya saben que pueden participar con nosotros en cualquier momento de la noche, siempre se lo recuerdo. ¿Y cómo pueden hacerlo? Pues muy fácil, llamando al número de teléfono que aparece en pantalla y trasladándonos cualquier tipo de comentario, pregunta, duda para participar con nosotros. También pueden hacerlo con las redes sociales, nuestra página en Facebook que se llama Café y Más, escribiéndonos en el muro y saben que estamos encantados de que participen con nosotros. Dicho esto, ya saben que cada noche les avanzamos algunos de los titulares más llamativos de nuestro diario digital que se llama imasinformacion.es, así que vamos a darle paso a esos titulares. Más que una ayuda a la mujer. El Centro de la Mujer de La Solana realizó 5.600 consultas en 2013. Con detalle, las responsables han explicado todas las acciones llevadas a cabo a través de distintos apartados, todos los proyectos desarrollados y las consultas efectuadas en el departamento con datos concretos de participación. Más titulares, otro motivo para visitar Almagro. Con entrada gratuita a esa feria del stock que va a comenzar próximamente en Daimiel. Y atención con los estafadores, una noticia de Tomelloso. Así que ya saben, si quieren ampliar más información sobre estos titulares que les avanzábamos en nuestro diario digital imasinformacion.es. Vamos comenzando con la tertulia y, como no, presentando a los invitados que nos acompañan esta noche. En primer lugar, está con nosotros Alfonso Osorio, secretario general de CCD. Bienvenido, Alfonso. Hola, buenas noches, Cecilia, y buenas noches a todos los espectadores. También nos acompaña en la tertulia de esta noche Celia Cámara, coordinadora regional de UPyD. Buenas noches, Hola, Celia. buenas noches, Cecilia. Miguel Ángel Rodríguez también nos acompaña en esta tertulia. Él es senador del Partido Popular. Bienvenido, Miguel Ángel. Buenas noches. Y por último también está con nosotros Julián Nieva, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Manzanares. Buenas noches, Julián. Buenas noches y encantado de estar aquí. Bueno, pues como les decíamos ya en el vídeo introductorio, en el programa de hoy hablamos con los tertulianos políticos sobre el debate del Estado de la Nación que se celebra estos días. Mariano Rajoy ha acudido hoy a la segunda jornada dispuesto a dar un giro de 180 grados. Para ello ha defendido la recuperación que, según él, ya empieza a notarse y ha anunciado nuevas medidas fiscales y laborales que contribuirán a continuar por el buen camino. Analizamos algunos de estos temas que se han abordado durante el mismo. No sé qué os ha parecido este debate, este anuncio de reformas laborales, fiscales. Miguel Ángel, comenzamos contigo. Bueno, parece que tengo que abrir el fuego yo, en el mejor de los sentidos. Bueno, pues yo estuve ayer allí durante prácticamente toda la jornada y pude vivir in situ lo que allí estaba pasando y, bueno, la verdad es que muchas veces pese a que los medios de comunicación son unos fieles testigos de lo que allí está pasando y transmiten muy bien lo que está pasando a la ciudadanía, muchas veces estar allí y ver pues también el lenguaje no verbal, ver cómo gesticulan, ver cómo se comportan todos los intervinientes, te da una percepción que muchas veces desde la televisión pues quizá no se tiene. Yo sinceramente lo que allí vi fue un presidente, Mariano Rajoy,
que hizo un discurso esperanzador sin ser triunfalista, como él mismo reconoció, un discurso en el que habló de reformas, en el que habló de iniciativas concretas y puso sobre la mesa, que si queréis después entraremos, una serie de medidas muy importantes desde el punto de vista económico para dinamizar la economía, para generar optimismo en la economía y para, en definitiva, pues generar empleo y generar riqueza, que es de lo que se trata. Y frente a eso, pues pude ver pues un líder de la oposición, si hablamos de la primera jornada, que fueron los dos principales intervinientes. Vimos un líder de la oposición que, a mi juicio, no hizo propuestas, simplemente se dedicó a, a hacer una especie de meeting, porque tanto en sus gestos como en sus palabras parecía que actuaba más de cara a lograr la aprobación de su propio grupo político, donde está bastante cuestionado, donde intentaba, a mi juicio, reivindicarse como quizá un posible candidato a las primarias, antes que hacer propuestas concretas, que no hizo ninguna, más allá de intentar caracterizar a un Partido Popular malo, malísimo, y decir, pues eso, que prácticamente, como ha dicho también hoy el presidente, un diputado del PP, pues casi como que en el PP nos comemos a los niños crudos, que somos muy malos, y bueno, pues frente a eso, como digo, pues hubo un discurso esperanzador, un discurso positivo, un discurso que pretende generar confianza en la sociedad, que muchas veces también hace falta generar confianza y falta ese puntito para un poco relanzar la economía. Y eso es lo que yo vi, al margen de que después pues entremos en más detalles concretos y en las propuestas que hizo el presidente del Gobierno. Bueno, pues un discurso esperanzador, positivo. No sé, ¿qué os ha parecido, Celia, desde UPyD? Hombre, yo no es por contradecir a mi compañero, pero vamos a ver, sí lo vimos triunfalista realmente desde fuera. Yo no voy a defender, creo que para aquí tenemos a un compañero del PSOE para hacerlo, pero yo me imagino que, como todos los partidos de la oposición, pues lo que hicieron fue intentar bajar de su nube especial al presidente del Gobierno, es decir, lo que es la realidad social. Yo creo que le faltó también una cosa que yo comenté esta mañana en una entrevista de radio, y le faltó, me vas a perdonar de verdad, un poquito de consideración y educación con los diputados. Es decir, el tono que se vio en numerosas ocasiones rayaba, ya no era irónico, era sarcástico, era lo que da una mayoría absoluta malentendida. Es decir, no se puede decir a una persona, bueno, pues esto ni lo comento, bueno, por supuesto a la portavoz de UPyD ya, pues esto es ya una cosa de costumbre. Pero nosotros sí hicimos propuestas realmente, la portavoz de UPyD se hizo propuestas concretas que me imagino que no serán tenidas en cuenta, a lo mejor el año que viene o algo así, pero lo que sí vimos fue una especie de burbuja en la que está instalado este Gobierno y su presidente, y no dirigirse, no bajar a la realidad social de este país, sino hablar simplemente y siempre en las comparecencias que hace de lo bien que va la economía y la macroeconomía, fundamentalmente, cuando nos dejamos, pues una de las cosas que dijo nuestra portavoz, y no era demagogia y no era utilizar la pobreza, es que es cierto, es que si existe sensibilidad hacia la exclusión social, hacia todas las personas, los casi 2 millones de niños ahora mismo en el umbral de la pobreza en España es muy fuerte, es muy duro, y 3 millones de personas en pobreza severa, y 3 millones de ciudadanos que no están cobrando ninguna prestación social. Y la deuda desbocada, porque estamos ya en el 93% del Producto Interior Bruto, con visos de seguir, y la financiación que no llega ni a los ciudadanos de a pie ni a las empresas, sobre todo a las pymes. Es decir, que no es que el lenguaje, el mensaje de los grupos de la oposición y el nuestro, concretamente Unión Progreso y Democracia, fuera catastrofista, es que la situación es así, la que existe en este país. Y llegar solamente a vanagloriarse de cómo está esto, y lo que tú decías del lenguaje, curiosamente, claro, no se ve lo mismo allí que en televisión. Yo vi varios gestos, igual los hicieron otros, pero me llamó poderosamente la atención 2 gestos del ministro de Justicia, Gallardón, y de Montoro, muy despectivos hacia las personas que estaban interviniendo, y eso creo que en un debate no cabe. O sea, eso, el respeto y la educación y la consideración hacia el contrario que representa a ciudadanos de este país está feo, con independencia de que estuviera en las nubes y de esas grandes cifras macroeconómicas. Alfonso, no sé qué opinión nos merece desde CCD. Bueno, yo ya iba a empezar directamente a ir profundizando en el debate, pero como se ha hecho una especie de preámbulo, pues más o menos también haré un poco de preámbulo. Yo vi 2 Españas presentes en el debate,
que era la España que nos estaba pintando el presidente Rajoy, otra España que era la que nos estaba pintando el jefe de la oposición, señor Rubalcaba, cada una diferente, totalmente, una, como ha dicho Miguel Ángel, más optimista según el presidente, otra totalmente pesimista según el líder de la oposición, y yo creo que no estaba presente en el debate, pero sí que estaba presente fuera del hemiciclo, que es la España real, que es la España ausente. Y en esa España ausente es la de los ciudadanos. Y los ciudadanos no se identificaron ni con una España tan optimista como pintaba el presidente, ni con una España tan negativa como podía pintar y que de hecho pintó el líder de la oposición, el señor Rubalcaba. Yo creo que los dos tenían que bajar a la España real, sentirse realmente ciudadanos y ver que todo lo que ellos estaban diciendo, si realmente se está viendo en la calle, si los ciudadanos realmente viven como ellos creen que viven o están viviendo o van a vivir. Y eso yo creo que fue lo que realmente le faltó al debate, ese realismo social, realismo ciudadano, que debe de impregnar la vida de los representantes públicos que hemos votado en las elecciones. Deben de bajarse de su nube, deben de bajarse de esas Españas que solo existen para ellos, pero que no se corresponden con la España real, y ser más ciudadanos, ser más ciudadanos. Yo creo que empezaría por ahí. Y cuando ya nos metamos en debate, vamos a intentar demostrar por qué no en la España de uno ni en la España del otro. Evidentemente, nos vamos a centrar en la España, en este caso, de quien está gobernando, que es el presidente Rajoy. Y vamos a ver cómo lo que él apuntó no es exactamente como él dice, porque cuando tocamos del tema, lo ha dicho antes Celia, de la macroeconomía puede ir muy bien, pero ¿realmente va bien la economía a nivel ciudadano? Esa es la gran pregunta, si realmente los ciudadanos están sintiendo esa macroeconomía, y de momento en la calle no está. Ojalá y algún día y lo antes posible esté en la calle, porque nos vamos a beneficiar todos, no solamente el que gobierna, sino todos. Pero de momento no ha llegado. Y Celia ha dicho antes el 93% del PIB. Yo creo que es un poquito más y camino incluso de superar el 100% del PIB. Y ya no hablamos de la deuda. La deuda ha aumentado. Entonces hay que matizar un poco las palabras del presidente con el fin de que vea la realidad y que tome medidas reales, no medidas ficticias que se encuentran o bien en la sede del Partido Popular o bien en el Palacio de la Moncloa, sino lo que realmente hay en la calle. Entonces, cuando ya entremos en debate, bueno, pues ya podemos ir profundizando, pero vamos, ese sería un poco el prólogo, ¿no? Un debate con falta de realismo, añadía Alfonso. Julián. Lamentablemente vimos a un presidente autista a la realidad social de este país, que daba la impresión de estar en el debate de investidura como si él no tuviera o tuviese nada que ver en los últimos 26 meses, donde este país, como consecuencia de sus políticas, ha perdido más de 1 millón de puestos de trabajo. El presidente hablaba como si estuviera empezando a gestionar la política cuando lleva ya más de la mitad de la legislatura, y obviaba, como han dicho algunos compañeros, que la deuda pública ha crecido 250.000 millones de euros, que es el 25% del Producto Interior Bruto. Pero ese 25% del PIB que ha incrementado la deuda, que venía del 69% y ya está en el 94%, además ha generado en este país unos niveles de pobreza, de sufrimiento a las personas, de paro, como no habíamos conocido. Lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice el Consejo de Europa, lo dice el informe anual de Cáritas y lo dicen todos los datos objetivos. Entonces, claro, un presidente que no menciona ese tipo de cifras y que se limita a decir 100 veces la palabra reformas o la palabra estamos saliendo de, pues la realidad brillaba por su ausencia. Brillaba por su ausencia. Y en ese sentido hay que responderle y ser contundentes en cuanto a que la responsabilidad de lo que está sucediendo no es ni más ni menos que de él, que es el que está gobernando, con esa insensibilidad y con ese rechazo a la sociedad en su conjunto. Un presidente que obvió que en España se están produciendo muchísimos miles de desahucios. No mencionó la palabra desahucio. Que tiene una respuesta, como no podía ser de otra forma, a una ley que el ministro de Justicia, la ley del aborto, para que nos entendamos todos,
que sencillamente el presidente pasó por encima de ese problema que es real, donde decenas de miles de mujeres y de hombres están dando una respuesta ciudadana a un problema por una legislación que ya estaba resuelto y que lo han abierto como un debate absolutamente innecesario. Pasó por encima de que se está dilapidando y se está aniquilando la ley de dependencia con cifras terribles a nivel de toda España y desde luego en Castilla-La Mancha aún más, porque los datos son absolutamente objetivos. Los recortes en becas, la reforma laboral que, como hemos dicho, ha generado unas cifras de desempleo como no conocíamos, con una encuesta de población activa donde estamos en 5.890.000 y tantos parados. Es que solo a este equipo de gobierno, a este gobierno de España, se le ocurriría decir que en España hay menos parados que hace un año, cuando eso no es verdad. Es que solo hay que ver las cifras de la afiliación a la Seguridad Social para saber que esos datos no son reales. Entonces, claro, si partimos de la base de que el presidente del Gobierno de España acude al Congreso de los Diputados a dar una visión que no es real y a dar cifras que no son reales, y por tanto prácticamente toda la oposición contestó de manera contundente a esa visión irreal de lo que está sucediendo. Y ese es el centro del debate. El portavoz de la oposición, el principal portavoz de la oposición, lo hizo perfectamente bien porque explicó exactamente de qué va esto. Y desde luego es que en España ha desaparecido, como decía Celia, ha desaparecido todo lo que es el crédito. Si es que es imposible salir de la situación de recesión y de estrangulamiento de la economía que este gobierno ha generado. Y la ha generado y se limitaba a decir, pues bueno, que las cifras venían de antes, como si él no tuviese nada que ver cuando lleva ya 26 meses gobernando. 26 meses gobernando donde, repito, que España y los españoles lo único que tienen es más paro, más pobreza, más desigualdad y más sufrimiento. Y eso sí que es la España real. Dice Cáritas que estamos por encima del 26 o el 27% de españoles por debajo del umbral de la pobreza. Y cerca de 3 millones de niños en España no tienen resueltas las necesidades básicas. Si es que ese es un drama de tal dimensión que cualquiera que escuchase al presidente Rajoy en un país que no fuera el nuestro no sabría de qué país está hablando, porque sencillamente no se correspondía para nada con la realidad. Y desde luego la respuesta es que no solo está en el Parlamento, donde toda la oposición coincide muchísimas veces en contra de las leyes de este gobierno, la respuesta que ha tenido el ministro de Educación a una ley que ni los profesores, ni los padres, ni los alumnos no ha sido capaz de aglutinar a nadie en torno a esa ley que además ha nacido muerta. Que ha nacido muerta porque prácticamente va a ser inservible. O la ley del aborto, donde la respuesta es contundente de toda la sociedad española. Y ese es el gobierno que tenemos, y con ese gobierno hay dos respuestas. La de la oposición en su conjunto y también la de la calle prácticamente en su conjunto. Esa sería la primera introducción. Bueno, pues una visión no real, decía Julián Nieva, hablamos de PIB, de deuda pública, recortes, reforma laboral, muchos frentes, Miguel Ángel. Decía el señor Nieva, por empezar por el último que ha intervenido, como echándose las manos a la cabeza, que Rajoy lleva ya 26 meses gobernando. Pero ¿de verdad usted se cree que como dejaron el país, como el Partido Socialista dejó España, en 26 meses se puede arreglar lo que hicieron? Pero en 26 meses, ni en 2 años, ni en 3, ni en 4. O sea, yo, si quiere, le recuerdo cómo dejaron el país. Si quiere, le recuerdo cómo estábamos en cuanto a deuda, cómo estábamos en cuanto a déficit, cómo estábamos con casi 3 millones de parados que dejó Rubalcaba. ¿Saben cuál es el principal problema de Rubalcaba? Y por eso se tenía que reivindicar ayer y tenía que hacer esos aspavientos que más parecía un tertuliano de Sálvame que un líder de la oposición. El principal problema de Rubalcaba es que tiene un pasado político demasiado reciente, y él es el máximo responsable y uno de los máximos culpables de que España hoy también esté como está. Pero es que en esos 26 meses de reformas, el presidente Rajoy empezó diciendo: de España se ha ahuyentado definitivamente el fantasma del rescate, el fantasma de la recesión. La propia Rosa Díez, la líder de UPyD, pedía hace 2 años a gritos que rescataran a España. Pedía que tenía que ser intervenida porque España se iba al garete. Ahora ya nadie piensa que España deba ser intervenida. Ahora ya la prima de riesgo está por debajo de los 200 puntos, no está por 600 puntos.
es que parece que todo eso ya no existe y lo hemos olvidado. Pues eso no es casualidad, decía el señor Osorio, es que se está intentando arreglar la macroeconomía. Claro, es que hay que arreglar la macroeconomía para que la microeconomía funcione. Hay que arreglar esas grandes cifras para que eso se note en los bolsillos, igual que cuando llegó la crisis en el 2008, que el PSOE decía que no había crisis y prefirió inventarse planes E y despilfarrar el dinero y seguir gastando en autobombo y en propaganda, igual que entonces se empezó a estropear la economía por la macroeconomía y tardó algún tiempo en notarse en los bolsillos, ahora se empieza a arreglar por la macro y tardará algún tiempo en notarse en los bolsillos. Pero lo que hay un hecho cierto, porque además los datos no se cuestionan, los datos se comprueban. Es una forma... el Gobierno ha elevado la previsión de crecimiento para 2014 al 1% y al 1,5% en 2015. En la situación actual de España, con el 1,5% de crecimiento ya estaríamos en condiciones de crear empleo. Pero es que es más, es que allí se dio un dato que se puede comprobar. Es que ya a día de hoy ya se crea empleo neto porque a día de hoy hay más afiliados a la Seguridad Social que hace un año. Pero es que nos hemos dejado, yo, lo dijo el presidente, yo no tengo por qué dudar del presidente Rajoy. Ese dato no es lo así, dijo el presidente, que a día de hoy hay más afiliados a la Seguridad Social, hay más afiliados a la Seguridad Social que hace un año. Es que hay menos activos. No, pero en enero había más afiliados a la Seguridad Social que en enero del año pasado, por lo tanto se crea empleo neto. Anunció medidas muy importantes que nadie se había atrevido a anunciar en España, como por ejemplo la tarifa plana de 100 euros de cuota a la Seguridad Social para todo aquel empresario que cree empleo estable e indefinido durante al menos 3 años. Es decir, son cosas que quien no las quiere ver, yo digo que no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero es que eso está ahí. Una y eso hará, Miguel Ángel, ¿cuándo entra en vigor? En 2015. Pues, no, el viernes, todas esas medidas, el presidente dijo que el viernes se llevaban a Consejo de Ministros, porque es el trámite. Por lo tanto, yo espero que se empiece a notar ya, que haya empresarios que empiecen ya pues eso, a contratar gente, que es el principal drama. Pero cuando hablamos de paro, yo quiero recordar que si ahora, por ejemplo, tenemos un 53% de paro juvenil, es que el PSOE hace 26 meses dejó el 50% de paro juvenil. Es que si tenemos 5 millones de parados, el PSOE dejó 3,5 millones. Evidentemente había una inercia, que esa inercia es todavía la negativa, una inercia negativa que es la que estamos sufriendo, pero que las medidas que se están tomando son las que tienen que tomar, o alguien duda que alguna de las medidas que se están tomando por gusto, si no es con un objetivo fundamental, un objetivo que es crear empleo y dinamizar la economía. Yo no entiendo que nadie piense que estas medidas que está tomando Rajoy las está tomando por gusto. Y si luego ya hablamos, como hizo Rubalcaba, pues en vez de plantear propuestas, hablar de iniciativas legislativas del Gobierno y hablar del aborto y del desahucio. ¿Pero qué tiene que decir el PSOE del desahucio? Si el PSOE lo que hizo fue crear nuevos juzgados para agilizar los procedimientos de desahucio, que todavía recuerdo en las hemerotecas con la frase de la ministra Chacón entonces que decía: vamos a crear nuevos juzgados para que desahuciar sea más rápido. Pero es que ¿cómo el PSOE puede enarbolar esa bandera? Si el PSOE lo que tiene que hacer es estar calladito. Yo entiendo que haya partidos como el del señor Osorio o como el de UPyD que puedan hablar de... Es muy demócrata puedan eso. hablar de eso porque no han gobernado. Lo que los demás estén callados es muy demócrata como el propio partido. Es que a mí no me lo tendría que decir nadie. Yo estaría callado por vergüenza. ¿Cómo podría yo enarbolar la bandera de los desahucios siendo de un partido que ha gobernado muchos años en España y que ha desahuciado más que nadie? Mira, si el Partido Popular habla de austeridad y está enarbolando, te iba a decir, el alcalde de Madrid yo creo que es la ciudad más endeudada de España y con 7.000 millones de euros. El Partido Socialista puede enarbolar todas las banderas, todas, de lo que ha sido en este país el estado del bienestar, donde hemos puesto una sanidad universal, gratuita, para todos los españoles, hasta que habéis llegado vosotros a gobernar España y habéis expulsado del sistema. Yo creo que eso no nos interesa a los ciudadanos. Un momento, Julián, Miguel Ángel, vamos a hacer un pequeño paréntesis publicitario y seguimos hablando sobre estas medidas anunciadas en el debate del Estado de la Región, pero en unos minutos. Vamos a publicidad y enseguida volvemos. Cigarrillo.
Pues tras este corte publicitario seguimos aquí en directo en Café y Más. Yo, como siempre, les recuerdo para los espectadores que se unan ahora con nosotros que pueden participar con nosotros llamando al número de teléfono que aparece en pantalla y haciéndonos pues cualquier tipo de pregunta, comentario que crean adecuado. También pueden hacerlo con las redes sociales, nuestra página en Facebook que se llama Café y Más, y lo mismo escribiendo en el muro. Ya saben, se lo digo siempre, que estamos encantados de que participen en la tertulia cada noche. Antes de la publicidad estábamos analizando varios asuntos, esas medidas anunciadas en el debate del Estado de la región, y seguimos con... de la Nación, perdón, debate de... si es que a estas horas ya no sé... debate de Estado de la Nación. Seguimos con Celia. Bueno, pues ya con independencia de lo que ha comentado mi compañero Miguel Ángel, estábamos diciendo en el corte publicitario que echábamos en falta temas que se trataran, es el examen, decías tú, un examen parcial, lo que es un debate para el Estado, sobre el Estado de la Nación. Tratar temas que están en la calle, que le preocupan a los ciudadanos. Yo cuando voy a tomar café o hablas con la gente, no te dice, uy, qué datos macroeconómicos más estupendos. No. Te dice, es que yo ahora mismo en mi casa, la gente que hay, vamos, hay uno trabajando. Es que las becas escolares, es que eso no es una anécdota, es un dato concreto de mi trabajo esta mañana de una guardería. 53 niños en una guardería. No hay ni una sola beca escolar. Vamos a ver, antes había, hace unos 3 o 4 años, había becas escolares, que habría a lo mejor que extremar los criterios y objetivar los criterios por los cuales se concedía esa beca. Pues sí, posiblemente, y no darla al líbito, ni a todo el mundo lo necesitara o no. Pero ahora eso supone una carga extra para las familias. Entonces, eso le preocupa a la gente, es decir, no vas a llegar becas escolares, no, los recortes en educación, sanidad, dependencia, pensiones, asuntos sociales, han sido tan brutales que además es difícil, lo hablábamos antes también en la opinión, es difícil cuantificar, pero se habla de más de 100.000 millones de euros, bastante más, 121.000 millones de euros en recortes. Se ha resentido todo. Es decir, eso es lo que le interesa a la gente. La corrupción, claro que le interesa la corrupción a la gente. ¿Por qué no se lleva a debate? ¿Porque se va a organizar un escándalo? Pero si es que eso está en la calle, ¿por qué las instituciones, según el grupo de estados por la transparencia, dependiente del Consejo de Europa, habla precisamente de esa falta de credibilidad peligrosa de las instituciones ante los ciudadanos? Por los casos de corrupción, pero es que además esos casos de corrupción revierten en la economía, y se estima en la Unión Europea que hay unos 120.000 millones de euros en pérdidas por estos casos. Es decir, corrupción, educación. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la sanidad? ¿Dónde va la sanidad pública ahora mismo? Los repagos, los copagos, eso es lo que le interesa a la gente. No que le hables, hay una tendencia a una subida estimada, sí, pero ¿el empleo cuándo? No somos brujos, evidentemente, pero debatir sobre esos temas sociales es lo que esperaba la gente realmente en el debate de ayer. Y hablando con ciudadanos de a pie, esta mañana precisamente, yo no lo vi porque a mí me aburren discutir me decían a mí, no sé cómo os gusta a los políticos, yo no estuve allí, pero sí lo estuve viendo en directo toda la tarde, porque me interesa, porque me quiero aportar mi grano de arena, pero no vi referencias a la situación social de este país. Alfonso. Bueno, yo lo que creo es que debemos de dar soluciones al ciudadano y dejar de enzanzarnos en si tú hiciste o dejaste de hacer, que era lo que yo quería decir antes. La economía real, es decir, la solución a los problemas, que es lo que interesa. Y por meternos con la economía, y puesto que se trata de un examen al que se estaba sometiendo el presidente del Gobierno, pues vamos a hacer un repaso de lo que dijo y sobre ello ya podemos ir profundizando. Primero, la macroeconomía. Para mí hay 3 cosas que no se han dado ningún tipo de solución y que están ahí. Primero, esa diferencia que hay entre ese mundo real, que es la economía del ciudadano de a pie, y lo que realmente nos dicen los políticos en los debates. Hay una divergencia total. Segundo, el déficit público no se ha atajado y sigue creciendo, especialmente el de las comunidades autónomas. No se ha dicho ninguna solución para eso, reducirlo. Tercero, la deuda. Estamos a punto de llegar al 100% y tampoco se ha dado ninguna solución, no se expuso, ¿no? La reforma fiscal, por ir muy rápido, porque son muchas cosas. Primero, se anuncia que se va a hacer una reforma fiscal, pero todavía no sabemos exactamente en qué va a consistir. Sabemos algunas cosas. Por ejemplo, que se pretende bajar el IRPF y también tocar los impuestos para abajo. La verdad es que los impuestos nunca se tenían que haber subido, así de sencillo, y el IRPF tampoco. Y lo que tampoco quiero, y se lo digo aquí al representante del Partido Popular, es que nos quiten por un lado y nos lo pongan por otro, porque si nos van a bajar el IRPF y luego nos van a quitar la deducción por vivienda, pues estamos prácticamente en las mismas. En cuanto a los 12.000 euros que anuncia el presidente Rajoy, bueno, es que prácticamente el límite es casi los 12.000 euros. Los técnicos de Hacienda están diciendo que se va a beneficiar en como mucho a 400.000 personas.
pero que no va a haber para más. Entonces, bueno, pues se queda un poco corto, por no decir irrisorio, ¿no? En cuanto a otras consideraciones, por ejemplo, en cuanto al empleo, bueno, se anuncian que va a mejorar el empleo, pero realmente la gente sigue estando desempleada, con lo cual es muy bueno el bombo y platillo, pero una persona lo que quiere es ponerse a trabajar. Lo de la tarifa de 100 euros fija, pues estupendo. Lo que nos está diciendo es que si se aplica esa tarifa es porque han fracasado otras políticas de reforma laboral, y si no, no se tendría que llevar a eso. En cuanto al tema de la unidad nacional, es decir, el tema de Cataluña, bueno, pues se tenía que haber atajado muchísimo antes, porque toda esta dilación que ha habido en el tiempo lo único que ha provocado es un mayor enfrentamiento entre la clase política por un lado y los mismos catalanes y ciudadanos españoles por otro, y entre los mismos ciudadanos catalanes. Si se hubiese hecho a tiempo, seguramente nos hubiésemos evitado todo este tipo de enfrentamientos y demás. Y hay que efectivamente trabajar por el diálogo, es la única manera de solucionarlo, y yo creo que de solucionarlo bien, ¿no? Olvidos. Se han olvidado muchas cosas, empezando por la ley de interrupción del embarazo. Se ha olvidado totalmente la reforma de la enseñanza, que nace muerta total y absolutamente por una razón muy sencilla, porque ya la propia ley nos dice que en caso de que no se cumpla, pues si es en caso de que no se cumpla, pues mira, no saques ninguna ley que tú mismo dices que en algunos sitios no se va a cumplir. Y además está amenazada porque en cuanto gobiernen otras fuerzas políticas, lo primero que van a hacer va a ser acabar con la ley de la enseñanza, con lo cual el mareo es impresionante en los profesores, en los padres y en los alumnos, a los que no se les deja trabajar, porque cuando se ponen a trabajar resulta que lo que están trabajando ya no vale para nada. Cuando se ponen a trabajar en otra cosa tampoco les vale, porque no quiero contar el caso, pero se puede dar el caso de que se ponga en marcha la ley Wert, después, dentro de un nuevo gobierno, se cambie la ley, a los 4 años vuelva a ganar otra vez el Partido Popular y volvamos de nuevo a otra ley, con lo cual esto es un mareo total y absoluto. Solución, consenso, que se sienten, que dialoguen y que no salgan de donde estén reunidos hasta que no haya una ley que dure como mínimo 15 años y que la gente pueda trabajar. Eso no es imposible, es cuestión de querer hacerlo, ¿no? Otra cosa más, se olvidó total y absolutamente de las víctimas del terrorismo. Para mí es una de las cosas más sangrantes, y lo digo en el sentido más humano del término. Es decir, todo lo que se ha estado haciendo durante todo este tiempo, machacando a las víctimas del terrorismo, exhortando a auténticos terroristas camuflados con los violadores y compañía, no se debía de haber hecho, entre otras cosas, porque hay sentencias del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que otros países no han cumplido. Les ha entrado por una oreja y les ha salido por otra. Podemos poner luego, si alguien dice, que pongo un ejemplo, pues el caso de Inglaterra, hay un caso clarísimo donde les la ha pasado totalmente, ¿no? Otra cosa que no se ha dicho nada es cuanto a la pobreza, que decía antes Celia, que hablabais vosotros. Ahí hay 2 millones, 3 millones de personas que están, sobre todo de niños, que están pasando hambre y necesidad. Cáritas ha dicho el 26%, quizás estemos rondando el 30%, y lo que estamos haciendo es que la clase media se está totalmente machacando y lo que nos encontramos con una clase rica más rica y una clase pobre cada vez más pobre. Bueno, pues Alfonso afirmaba y casos de corrupción tampoco, consenso, bueno, yo corrupción, no se ha tocado en por dar un poco Sí, más de dinamismo a estos temas olvidados que apuntáis, Julián. Bueno, los datos son necesarios, pues, entre otras cosas, para tener una visión objetiva de la realidad. Y cuando se contrarrestan, solo se tienen que hacer en una comparación. Y en esas comparaciones es cuando hay que recurrir a las estadísticas, que siempre son también necesarias. Porque además es un hecho indudable, no es verdad, Miguel Ángel, con todo respeto, que en España en el último año se haya creado empleo. Eso no lo diría nadie, nada más que el señor Rajoy, sí, que no dijo la verdad, y hoy aquí que sinceramente... Que hoy hay más afiliados a la Seguridad Social que hace un año. Bueno, pues ese dato es absolutamente erróneo, por no decir otra cifra. Quiero decir, la Seguridad Social, los datos de afiliación a la Seguridad Social son menores que hace un año. En el último mes se han destruido 180.000 puestos de trabajo. En el último mes. La reforma laboral ha hecho que en España los salarios estén como en torno a un 10% más bajos de los que había. A 600.000 alumnos se les han quitado las becas. A los pensionistas se les ha bajado la pensión. Porque eso de subirles el 0,25, cuando en realidad el PSOE solo congeló las pensiones medias después de haber subido la pensión durante los 7 años del gobierno Zapatero en torno a un 40%. Solo se congeló una vez y no fueron las pensiones mínimas,
Vosotros lo que habéis hecho, quitando lo que era un derecho que se había negociado además todo el abanico político en el Pacto de Toledo, como era que las pensiones se revalorizarían con el IPC, eso sí que lo habéis quitado. Y eso supone de facto un recorte a los que peor lo están pasando, a los que han trabajado toda su vida para tener derecho a una pensión justa. Y vosotros, el Partido Popular, les ha quitado lo que ya era un derecho, A los desempleados se les ha rebajado las prestaciones por desempleo. Y ahí es exactamente donde se dice que se está generando las capas de pobreza. Aquellas personas que tenían unos derechos y se les están eliminando. Y esa es una realidad incuestionable. Y dinero había, porque parte de ese déficit que se ha incrementado, claro que sí, si es que la deuda estaba en el 69%, Miguel Ángel, y ese es un dato que sin duda conoces. Sí, sin contar la factura de los cajones. Y hoy está en torno al 94-95%. Claro, cuando abrimos los cajones un ya 25 vimos que puntos estabais del falseando Producto los Interior datos, Bruto. además de no pagar, estabais falseando los datos. Lamento que te ponga nervioso la verdad o la realidad. Pero es que yo he visto las facturas así, las montañas de facturas. En Castilla-La Mancha tenemos 240.000 y pico empleados, 80.000 más desde que gobernáis vosotros esta hermosa región, donde se han perdido 20.000 personas que han abandonado esta tierra buscando mejores opciones en otro sitio, donde la ley de dependencia en Castilla-La Mancha está registrando unas cifras absolutamente alarmantes, porque estáis haciendo que se concentre todo el sufrimiento y todo el dolor en los más débiles, porque estáis siendo insensibles a una realidad. El último año que gobernó el Partido Socialista en Castilla-La Mancha no la dotó presupuestariamente, y en marzo ya no se pudo pagar la ley de dependencia. El balance de 2013 lo tuvo que arreglar el Partido Popular. Yo no os he interrumpido, compañeros. El balance de 2013, de 2013 oficial del Inserso de 2013 dice que la ley de dependencia, Castilla-La Mancha, que tenía una de las cifras y uno de los ratios mejores de España, ha pasado a tener uno de los peores. Cada día del año pasado 10 familias han perdido las ayudas económicas en dependencia. 3.600 familias. Más de 4.000 familias, más de 4.000 ha perdido ninguna prestación. Bueno, eso es una barbaridad. Más de 4.000 familias han perdido el derecho a las ayudas, exactamente 4.055. Se están atendiendo a 2.147 personas menos que hace justamente un año. Hay menos cotizantes en la Seguridad Social, donde ya se han perdido más del 90%. Tienes que actualizar. Más de 6.000 familias han perdido la prestación económica en esta legislatura. Son datos oficiales del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales a través del Inserso. Es que resulta que ni los propios datos que vosotros sacáis al final os pueden gustar. ¿Por qué? Pues porque es que esto no le puede gustar a nadie y os duele cuando se os dice, pero es que eso es una realidad con la que tenéis que vivir, porque no estáis haciendo las cosas ni siquiera como dijisteis, porque vinisteis aquí con un programa electoral que ni un día duró. Dijisteis que no ibais a subir los impuestos. Subisteis los impuestos, ¿pero a quién? ¿A quién? A las rentas del trabajo y el IVA. No se le han subido los impuestos a las grandes fortunas, ni el impuesto al patrimonio. 41 veces. Es que dicen los... subido muchos del PSOE y lo han tenido que pagar, desde luego. Miguel Ángel, lo que estamos hablando son datos reales de la economía total de nuestro país. No podemos hacer es pegarle una patada al tablero, como diría un compañero mío. Porque es lo único que os cuadra. Pegarle una patada al tablero para no llegar a una realidad. Voy terminando. Parece que habéis aterrizado aquí. Lo que estamos haciendo es deciros de verdad que estáis haciendo con este país un destrozo histórico por la falta de consenso, en 26 meses, por la falta de para destruir las cosas. A veces falta poco tiempo. Que pase el tiempo, para destruir que las elecciones, Miguel Ángel, para destruir a veces no hace falta tanto tiempo, y lo decía muy bien nuestro compañero Alfonso, es que no tenéis ninguna capacidad de escuchar. No tenéis ninguna capacidad de consenso. Y de ahí esa ley de educación que tiene el rechazo de todo el arco parlamentario. El PSOE no podemos escucharlo, porque el PSOE solo nos puede enseñar a hacer mal las cosas. Una cosa, hacer como ellos hacían. Solo una cosa para terminar. La legislatura pasada y la anterior, el Partido Socialista gobernó en mayoría o en minoría. En minoría. ¿Y qué leyes sacó? Leyes históricas. ¿Y por qué las sacó? Por su capacidad de consenso. Sí, señor, por su capacidad de consenso. Desde luego no con el Partido Popular, pero sí con el resto de partidos del arco parlamentario. De consenso, sí, el Partido Popular, ¿sabes a lo que se limitaba? A recurrirlas, algunas de ellas, al Constitucional. Esa fue su fórmula. Julián, Miguel Ángel. No, bueno, yo es que de verdad que estoy asistiendo a una especie de déjà vu, a una especie de situación en la que parece, como digo, que
el señor Nieva, había un político decimonónico que decía de su adversario que, refiriéndose a ese político, decía, procede geográficamente de Cartagena y políticamente de la Luna. Yo creo que aquí el PSOE, el señor Nieva, procede geográficamente de Manzanares, pero políticamente de la Luna. Parece que ha venido aquí desde la Luna y que no hay vida antes del Partido Popular, y que el Partido Popular, como digo, es el causante de todos los males de España. El Partido Popular, como ya lo intentó Rubalcaba ayer en el debate, y que veo que sus representantes en las provincias han interiorizado el mensaje, lo único que hizo fue, como digo, instar a Rajoy a que retirase una serie de proyectos de ley y a intentar fijar la existencia de una derecha malvada, malvada por naturaleza, que lo que intenta es destruir pues el estado del bienestar que el PSOE creó, y que nosotros, como digo, que lo único que intentamos es destruir porque sí, porque nos apetece. Yo, desde luego, como ya he estado aquí más veces y ya he hecho balance de cómo nos encontramos la situación, de la deuda, de los datos falsos en el que se nos decía que había unos datos de déficit que luego eran mentira, que el déficit era 3 puntos superior, que son 30.000 millones de euros más que hay que sacar de algún sitio. Esos son los recortes que dice el señor Nieva. Se decía que no se están cumpliendo los objetivos de déficit. Pues mire, Castilla-La Mancha sí ha cumplido los objetivos de déficit. ¿Eso qué ha supuesto? Pues ha supuesto tener que tomar medidas, de ajuste y de recorte en algunas partidas para minorar ese dinero de más que antes se gastaba de más, que era dinero que nos gastábamos sin tener. Sí. Nos gastábamos dinero sin tener, dinero que no teníamos en Castilla-La Mancha. Nos gastamos dinero sin tener. Solo lo único, estamos pagando, Celia, perdona, sí. ¿Sabes cuándo vamos a dejar de hablar de la deuda y del pasado y de la herencia? No sé, yo me temo que nunca, de 2037. En octubre de 2037, que es cuando vencerán los intereses de la deuda que estamos pagando heredada del Partido Socialista. Es que es así. Si habéis incrementado la deuda antes. Sí, pero mira una cosa. Sí, pero pagando lo que se debe, por pagar lo que se debe. Hemos incrementado la deuda por pagar lo que se debe. El propio presidente del Gobierno ha reconocido que el problema... He cobrado, gracias a Cospedal, facturas que el PSOE me dejó desde el año 2010 sin pagar. Claro, pero a costa de quitarle también las becas de colegio, de comedor, que los niños solamente... Y no es que quiera volver a los niños, es que es tan sangrante, porque a lo mejor, afortunado o desafortunadamente, parte de mi trabajo se dedica a eso. Y es que te dices, los padres, que es que solo comen esa vez al día, que es que eso, la generación de nuestros padres y abuelos son los que vivieron eso en la posguerra, es lamentable. En el siglo XXI eso es lamentable. Entonces, vamos a ver, si hace en diciembre, creo que reconoce el propio presidente del Gobierno, que el problema de España, así en un rasgo que le dio de sinceridad, fue que posiblemente no sea tanto de gasto, excesivo gasto, como de falta de recaudación. Entonces, si hay tanto agujero, tanto fraude fiscal, ¿por qué no hace años y años que se debía haber perseguido, porque supone entre un 20 y un 25% del PIB, 250.000 millones de euros, y resulta que la Hacienda Pública no se la dota? Pero ¿dónde está esa bolsa de agujero fiscal? ¿Dónde está? Pues en las grandes empresas. Y luego, claro, ¿quién lo está pagando realmente? La gente... Pues mira, la clase media, que ya ha desaparecido de este país, y es la que va a pagar lo que decíamos antes, la socialización de la deuda, de rescatar, porque la palabra es rescatar a las entidades financieras, y se han pedido 43.000 millones de euros que ya prácticamente se han dado por perdidos, y acabemos, exacto, o sea que al final todos los ciudadanos españoles pagaremos la juerga flamenca que se han corrido a cuesta del negocio inmobiliario y los bancos, la pagaremos nosotros, y resulta que es que no ha habido rescate. Bueno, pues no ha habido rescate completo, total y absoluto, como en Grecia, en Portugal o en Irlanda, pero rescate ha habido. Gracias al negocio inmobiliario ha comido y ha vivido mucha gente, ¿eh? Eso generaba empleo, pero ya, y eso quiere decir que ahora tengamos que pagar todos los ciudadanos españoles. Es que las entidades financieras no sacan negocio. Si se ha hecho algo mal, se tendrá que solucionar. Pero vamos a ver, pero si el problema es que ese era un motor de la economía muy importante. Cosa, mira, o ahora fíjate, de lo que se trata, hay que demonizar el sector de la construcción. De lo que se trata, claro, es que ha creado la burbuja que ha creado, y si las entidades financieras no hacen las promociones de viviendas que han hecho, resulta que el trabajo no era tal cual. Gente que iba y compraba los pisos. Una cosita que te quería decir del tema que estábamos hablando del debate ayer, la reforma laboral. La reforma laboral tiene un problema, y es que el trabajo que está creando, los puestos de trabajo que crean, son trabajos precarios. Un 93% no son indefinidos, son temporales, pero es que de ese 7% de contratos indefinidos, todavía un 40% es parcial. Luego se está creando un porcentaje mínimo de trabajo
serio, indefinido. Ahora dices tú lo de los 100 euros. Bueno, pues vamos a ver si la tarifa plana sirve de algo. Porque es que es tan lamentable el tipo de trabajo, las características de la precariedad que ha creado, que es tan vergonzosa la reforma laboral. Bueno, pues a lo mejor con este parchecito, pero ya veremos a ver qué es lo que hace, porque resulta que el empresario le facilitan una cantidad ingente de modalidades de trabajo que le sale baratísimo echar a la calle a los trabajadores. A lo mejor ni le compensa esta tarifa plana. Seguimos sin aportar soluciones y sí muchas discusiones. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es aportar soluciones y no dejarnos de discusiones. Entonces, vamos a reconocer lo que se ha hecho mal, Miguel Ángel, para hacerlo bien. Y una cosa que hay, el mejor camino para hacer bien las cosas es que todos los que son responsables de hacer bien las cosas las hagan. Todos. El que gobierna y el que no gobierna. Y eso es necesario, una voluntad de acuerdo, una voluntad de diálogo, un sentarse a la mesa y no salir hasta que no se resuelvan los problemas. Porque los que se benefician van a ser los ciudadanos. Los ciudadanos. Y tenemos que pensar en los ciudadanos, no en los partidos. No hacer discursos para los partidos. A que vaya bien el partido, que es al que le interesa. 11 millones de personas para poner solución a lo que estaba pasando en España. Pero si estamos mareando... Si el tema es que lo que pasa es que yo entiendo que al Partido Socialista no le gusten estas medidas porque son medidas que inciden en el núcleo, en lo duro, y son medidas que van a poner... ¿Cómo nos va a gustar que Castilla-La Mancha esté siendo la región peor en cuanto a la economía y el empleo de toda España? ¿Cómo nos va a gustar que haya 128.000 personas sin ningún tipo de prestación? 90.000 hogares castellano-manchegos tienen a todos sus miembros en paro. Hay 6.000 empresas menos y más que más de un tercio de la población está en un serio riesgo de peligro de exclusión. Y tienen tanto valor las medidas que ha tomado Cospedal en Castilla-La Mancha que ha gastado 3.000 millones más y tiene una deuda acumulada de 3.000 millones más que la que se encontró. Claro. Todo eso a pesar de los recortes en sanidad, todo eso a pesar de los recortes en sanidad, todo eso a pesar de los recortes en sanidad, en educación. 20.000 empleos públicos han salido de la educación y de la sanidad. Y tanto es así que a la señora Cospedal no le queda más remedio, Miguel Ángel, que pegar o intentar pegar un pucherazo electoral para perpetuarse. Pero ¿cómo puede decir eso si Barrera modificó la ley para ganando ciudadanos con un voto gobernar? Miguel Ángel, la reforma del Estatuto de Autonomía sin consenso es un hecho único en la democracia española. Lo hizo Barrera es un hace hecho, unos años. No es verdad. ¿Cómo que no es verdad? Barrera no hizo ninguna reforma del Estatuto de Autonomía la ley electoral, como ha hecho la señora de Cospedal, para perpetuarse o intentar perpetuarse en el poder, que tampoco va a servir. Porque los castellano-manchegos, sí, pero te lo digo, porque los castellano-manchegos no son insensibles al dolor que le estáis produciendo con las políticas que estáis llevando a cabo. Julián, o es que tú piensas... nos queda poco tiempo, Julián. Miguel Ángel, rematamos el tema contigo, ¿vale? Sí, pero lo que tienes que saber es que la reforma del Estatuto es un hecho histórico que no se ha producido en toda la democracia española. Eso es un hecho así, que pretende dejar fuera prácticamente a toda la representación política. No, la representación política es lo que necesitan los partidos para tener representantes es tener votos. Lo que necesitan es tener votos. El Partido Socialista hizo una reforma de forma que, siendo Ciudad Real la única provincia impar, conseguía que por un solo voto en Ciudad Real, aun ganando en el resto de las provincias, ganaba el partido que menos votos tenía. Bueno, ahora lo que se está haciendo es que gobierne el partido que más votos tenga. Señores, es una lástima, sé que podrían estar aquí largo y tendido hablando sobre el asunto, ya lo sé. Muchísimas gracias a los cuatro, Alfonso, Miguel Ángel, Julián y Celia. Gracias a vosotros. Un placer, como siempre, teneros aquí. Nosotros nos tenemos que ir a publicidad. Les adelanto que a la vuelta hablamos sobre enfermedades raras, que celebra su Día Internacional el próximo viernes. Pero no se vayan porque lo hacemos en unos minutos. Vamos a publicidad y enseguida volvemos.
Según la Organización Mundial de la Salud, existen unas 5.000 enfermedades raras conocidas, aunque otras fuentes sitúan esta cifra en 6 o 7.000, de las cuales el 80% son de origen genético. No se conoce realmente el número total de afectados por este tipo de enfermedades, pero se calcula que tan solo en Estados Unidos existen entre 10 y 20 millones de afectados, y en la Unión Europea entre el 8 y el 10% de la población. Por llamarse enfermedades raras, parece como si al mencionar tan solo su nombre, raras, ya estuviéramos excluyendo a quienes las padecen. Entre ellas está la enfermedad metabólica hereditaria. Un buen diagnóstico y un rápido tratamiento de estas enfermedades es el principio más elemental de atención para los pacientes. El interés de quienes de una u otra forma conocen esta problemática y la difusión social ha hecho, entre otras cosas, que se creen nuevos y modernos hospitales y centros de referencia que aproximarán los tratamientos a los pacientes y a sus familias. Es preciso que se investigue sobre los medicamentos necesarios y una legislación que adecúe los derechos de los pacientes con la realidad social que los envuelve. El tratamiento de las enfermedades raras y quienes las sufren junto a los pacientes, familias cercanas, amigos, compañeros, requieren una atención de las administraciones, de las autoridades sanitarias, de la industria farmacéutica, de los profesionales, de toda la sociedad. Porque de una u otra forma, las enfermedades raras nos afectan a todos. Unirse para hacer frente a las enfermedades raras no solo es un acto humano de solidaridad con los demás, es el reconocimiento de que no podemos creernos inmunes a cualquier fatalidad en nuestra salud, porque las enfermedades raras nos afectan a todos. Bueno, pues ya lo han visto, esta noche hablamos de las enfermedades raras y para ello presentamos al presidente y fundador de la Asociación de Enfermedades Raras, José Ignacio Meco. Buenas noches, José Ignacio. Hola, buenas noches. Un placer tenerte aquí con nosotros para explicarnos todo esto de estas enfermedades. Como les decía, el próximo viernes 28 de febrero es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, es decir, aquellas que afectan a un número muy reducido de pacientes. Según la Unión Europea, una enfermedad rara afecta a menos de 5 de cada 10.000 personas y una enfermedad ultra rara a menos de 1 cada 50.000 personas. Además, cabe tener presente que en su gran mayoría estas patologías son graves, invalidentes, con un gran impacto en la calidad de vida y que pueden llegar a causar la muerte del paciente. Jesús, a mí me gustaría empezar un poco pues hablando de la asociación, esa asociación que fundaste, que presides, cómo surgió. Bueno, pues nosotros, buenas noches lo primero, nacimos en 2008 como consecuencia de que tengo una hija que padece una enfermedad rara, es una enfermedad metabólica llamada acidemia propiónica, y bueno, pues estábamos derivados en Madrid y necesitábamos pues tener un recurso en Castilla-La Mancha. Entonces nos animamos y con un grupo de personas fundamos la asociación y empezamos a trabajar desde Campo de Cristana, que es donde tenemos la sede, y desde donde nos vamos expandiendo por toda Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla-León, incluso Valencia y algo de Andalucía, que es donde más o menos tenemos socios. ¿Cuántos componentes sois en la asociación, Jesús? Pues familias directas hay unas 70. Luego hay gente que entra y sale de la enfermedad y movemos unas 150, 160 familias. Hablamos de enfermedades raras, pero sí que es verdad que mucha gente pues no tenemos ese conocimiento, ¿no?, de en qué consiste y sobre todo cuándo se considera rara una enfermedad. Sí, el considerarse rara siempre es por niveles de prevalencia, o sea, bien lo decías antes, se supone rara cuando es menos de 5 casos por cada 10.000 habitantes. Entonces hay enfermedades, como bien decías, ultra huérfanas o ultra raras, que podríamos hablar de 1 cada 50.000 o 1 cada 100.000, pero normalmente suele ser por prevalencia, normalmente, no por la enfermedad en sí, sino por el número de casos que normalmente hay. Que es lo que hace el número de casos, es que esa enfermedad pues esté más investigada o menos investigada. Claro. ¿Cuáles serían los síntomas así más, o a la hora de diagnosticar? Por ejemplo, hablabas de que tenías una hija afectada con un tipo de enfermedad así. ¿Os costó mucho encontrar cobertura de servicios a la hora de...?
El problema es el diagnóstico y el tener un diagnóstico temprano. Ten en cuenta que, por ejemplo, dentro de las enfermedades raras hay varios grupos patológicos muy grandes. En el caso de mi hija, pues corresponde a lo que, como nosotros empezamos como asociación, a los errores congénitos del metabolismo. Es un error congénito del metabolismo y estas enfermedades ahora mismo se conocen más de 700 de este tipo de patologías. Entonces, una de las cosas que se viene reclamando desde que nacimos es el tener un cribado neonatal para tener un diagnóstico temprano. En Castilla-La Mancha tenemos un cribado que bueno, ahora en la actualidad se está cribando 4 patologías. Si no me equivoco, la fenicetonuria, el hipotiroidismo congénito y la otra no la recuerdo ahora mismo, pero es algo, sí. Entonces se criban 3 patologías. En otros sitios se están cribando entre 19, 20, incluso hasta 28 en el caso de Extremadura. Ese es un problema grande para nosotros y sobre todo los padres que tenemos hijos que podrían haber sido cribados. Yo tengo un hijo y tengo un sobrino que podrían haber sido cribados y que se hubiesen beneficiado de haber tenido un diagnóstico temprano y a tiempo. Los datos hoy nos dicen en cuanto a cribado que es importante. De hecho, tanto la Comunidad de Madrid como la Comunidad Catalana lo implantaron entre 2012 y 2013, el cribado ampliado, y están arrojando unos datos que son bastante esperanzadores, con un número de casos en concreto en acidemias orgánicas, que podríamos hablar de unos 40 o 50 casos entre las dos comunidades, cuando estamos hablando que las dos suman unos 16 millones de habitantes, más o menos. Eso se traduciría que en Castilla-La Mancha, de ese mismo tipo patológico, podríamos hablar de 5 o 6 casos, sin contar los que ya, de hecho, se están cribando. Todo eso anualmente. Y eso es más o menos por lo que venimos siempre luchando, que haya un diagnóstico que facilite a las familias el poder trabajar, el poder trabajar con los niños desde edad temprana, desde los primeros meses de vida, y sobre todo a los clínicos y a los científicos que los puedan estudiar y que se apliquen los tratamientos a tiempo. Es uno de los objetivos que tenemos. Eso quería también hablar, los tratamientos. ¿Hay tratamientos realmente eficaces? No sé, hablar un poco... Sí, bueno, caros, imagino. Como todo, hay enfermedades que tienen tratamientos, otras que no los tienen, otras que tienen pues un tratamiento paliativo. Lo que no hay es un tratamiento que cure este tipo de patologías. No hay una varita mágica hoy que nos pueda decir pum y curamos a base de una terapia, no lo hay. Pero sí hay tratamientos paliativos que ayudan a estos enfermos a poder llevar una vida pues lo más normal posible en algunos casos y en otros pues a estar estabilizados dentro de su enfermedad. Pero claro está, lo mismo que ten en cuenta que hay codificadas 250 patologías, nada más. Y antes en el vídeo veíamos que hablábamos entre 5 y 8.000 patologías. Hay una cantidad muy grande de enfermedades raras que no tienen ni nombre, por decirlo de alguna manera, con lo cual pues no tienen un tratamiento. Y hay muchas familias en España que están ahora mismo sin diagnóstico, que saben que tienen una enfermedad rara, pero que no saben cuál es y cuál es su nombre. Respecto, no sé si manejáis datos de la incidencia, por ejemplo, en nuestra región, en Castilla-La Mancha. ¿A cuántas personas? Sí, pero manejamos los mismos datos que a nivel nacional. O sea, hablaríamos en un rango de entre 120 a 160.000 personas afectadas de una enfermedad rara en Castilla-La Mancha. Esos son los datos que nos da la Organización Mundial de la Salud. Sí, es verdad que sobre este tema se está trabajando bastante. Llevamos unos años que con el Instituto de Enfermedades Raras Carlos III de Madrid se está poniendo en marcha lo que es el registro de pacientes con patologías huérfanas o raras. Entonces, eso nos podrá decir a nivel patológico cuántas enfermedades realmente hay. Y se podrá definir y podrá ser una muy buena ayuda de cara a la investigación de estas patologías. O sea, que sí que, por ejemplo, desde la asociación, como presidenta, has notado cierta evolución en esas líneas de investigación, ¿no? Un poco
Sí, lo que más he notado, y además en los últimos 5 años se ha notado mucho, es la implicación de las asociaciones de pacientes a nivel nacional en cuanto, digamos, a este problema de las enfermedades raras. De hecho, es un movimiento nacional que está avanzando mucho porque está potenciando la investigación, está dando pie a esa investigación y está trabajando con la administración, pues para pedir las necesidades que tenemos. Jesús, el viernes se celebra el Día Internacional, como decíamos antes, de las enfermedades raras, y vosotros desde la asociación lo hacéis también, bueno, no sé si es desde la asociación bajo el lema rara es la enfermedad, no yo. Sí, bueno, es un lema que a nivel nacional tiene distintas versiones, pero que lo que queremos hacer y que lo que queremos poner en valor es que raras son las patologías que sufren, en este caso, nuestros hijos, pero nuestros hijos son muy normales y tenemos que luchar porque de una manera natural nuestros hijos pues tengan una normalización en su vida cotidiana y una inclusión social lo más fácil posible. Por eso es necesario hacer hincapié en temas como este y en el eslogan como este, que raras son las patologías, pero que no los niños son niños muy normales en su mayoría, dependiendo cómo estén, por decirlo de alguna manera, son niños alegres y son niños que nos tienen mucho que enseñar. Claro. Son niños, bueno, estas personas reciben unos servicios, si nos podrías detallar un poco estas atenciones que precisan, sobre todo relacionado con la asociación, ¿no? Que imagino que pues un equipo multidisciplinar, ¿no? Sí, bueno, nosotros desde la asociación siempre hemos abogado a la creación de equipos multidisciplinares. Cierto es que ahora mismo lo que nos encontramos muchos de nosotros en Castilla-La Mancha es que o bien estamos en otras regiones siendo atendidos o bien nos atienden en equipos aquí en Castilla-La Mancha. Claro es que contra mejores equipos tengamos de ayuda psicopedagógica, psicólogos, clínicos, nutricionistas, pues mejor nos viene. Desde la asociación lo que queremos es potenciar todo esto y lo que hacemos es difundir este tipo de patologías, pues haciendo jornadas, haciendo charlas, haciendo encuentros entre padres y profesionales, pues lo primero para que los padres entre ellos puedan compartir lo que son las enfermedades, porque siempre es una referencia encontrar a otra familia que parece que está en tu misma situación. Con los profesionales porque nos viene muy bien que los mismos profesionales, ahí vemos en la fotografía, es una fotografía de uno de los premios que tuvimos, que los mismos profesionales interactúen con los pacientes. Para nosotros es muy importante eso. De hecho, celebramos lo que son los premios anuales, los premios ASMEIN, los celebramos y tenemos una gran participación tanto de pacientes como de profesionales, porque creemos que involucrar tanto a los profesionales de la gestión como clínicos como investigadores, conjugarlos todos con los padres y que conozcan una realidad que a lo mejor por sus trabajos no la tienen tan cercana, para nosotros es muy importante. Hablabas de esos premios que estamos viendo en las imágenes y también de jornadas, como hablabas, ¿no? que hacéis también. Sí. Te puedo decir que estas imágenes que estamos viendo son de una exposición que se hizo en octubre pasado, en la cual pues bueno, la profesora Madalena Huarte, la doctora Maya Berenguer nos la presentaron de una manera itinerante y muy viva. Y luego, bueno, pues en las jornadas que tuvimos, pues pudimos contar con profesionales como el doctor Beltrán y demás. Además, celebramos una comida, fue una comida muy curiosa, porque fue una comida dietética, una comida dietometabólica, por decirlo de alguna cosa, que es lo que comen nuestros hijos. Incluso les dimos a probar el producto metabólico que los pacientes afectados toman en su día a día, a unas 150, 160 personas que reunimos en esa jornada. Jesús, ¿cómo es el día a día de una persona con una enfermedad rara? Pues hombre, dependiendo cómo sea el nivel de afectación que tenga, es su día a día. No varía cuando hay una gran discapacidad de cualquier otra persona de otro colectivo. Luego, en el caso de las enfermedades metabólicas hereditarias, como es mi caso, pues el llevar una dieta, el llevar una vida muy estricta dentro de unos parámetros clínicos y médicos muy estrictos,
pues la hacen dura. Es una vida dura, pero yo creo que merece la pena, porque los chavales te demuestran día a día que hay que luchar por ellos, que hay que estar con ellos, que hay que trabajar por ellos, porque es que cada meta que consigues, yo siempre lo digo, cada poquito que consigues es que sabe a mucho y merece la pena luchar por ellos. Claro. No sé si tenéis alguna actividad así preparada para el viernes, Jesús. Sí, bueno, el viernes por la tarde y además en exclusiva para tu programa, lo puedo decir, bueno, vamos a leer lo que son unas iniciativas que desde la asociación queremos difundir y queremos mandar a la administración y queremos mandar a la gente y vamos a tener una charla, coloquio y vamos a contar con una visita personal para conocer a los niños de la asociación, además muy personal, del seleccionador don Vicente del Bosque, que se ha comprometido en estar con nosotros. Es la primera vez que lo digo porque, como bien te contaba, es una visita por el interés que tiene en conocer a los niños de la asociación y el estar un ratito con nosotros. Entonces, bueno, pues va a ser una tarde de fiesta para poder pues trabajar y fomentar, igual que hacemos ahora en tu programa, este tipo de patologías que creo que deben ser conocidas y que está bien que se... Claro, imagino que las campañas informativas de divulgación de la afectación de estas enfermedades es uno de los principales objetivos también de la asociación, ¿no? Ese es nuestro objetivo número uno, o sea, contra más se conozca, pues mejor haremos y mejor aceptación tendremos en todos los niveles de la vida, o sea, tanto a nivel administración, tanto a nivel médico, como a nivel ciudadano. Es importante que la sociedad también conozca temas como este y que sepa que, bueno, que como bien decía en el vídeo, las enfermedades raras nos afectan a todos. Cuando hemos hablado de estas cifras, estamos hablando de un global, de que si estamos hablando de 3 millones de personas en España afectadas, el impacto que tiene sobre la sociedad, estamos hablando de entre 11 y 12 millones de personas, las que de una manera u otra en España se ven afectadas por las enfermedades raras. Entonces, como bien decimos, cualquiera, porque que esté dando la entrevista hemos estado hablando de niños, pero también hay personas mayores y hay personas que ya tienen una edad y enfermedades que debutan a edades tardías, con lo cual cualquier persona que nos esté viendo, pues puede en un momento dado tener a alguien de su familia alguna enfermedad rara. Claro, pero ¿cómo te diagnostican una enfermedad rara? Supongo que tienes una sintomología, ¿no? Sí, sí. Pero muchas veces también te encuentras con que no tienen nombre para esa enfermedad. Hombre, es que esa es la cuestión. Nosotros, para el niño de te puedo hablar de mi caso, nosotros estuvimos un mes y algo sin ningún tipo de diagnóstico. Hasta que pues llegó un médico, le hizo una prueba analítica y descubrió que podría ser un problema metabólico. De ahí nos traspasaron a Ramón y Cajal y a los 2 meses y pico, tuvimos un diagnóstico. Hay gente que no tiene la suerte que nosotros tuvimos en esos momentos, sino que se tira años para encontrar un diagnóstico porque no se conoce, y es lógico también, o sea, los profesionales si no conocen una cosa no pueden trabajar sobre ella. Lo que intentamos es pues que la investigación vaya cada vez a más, pero también que la clínica, o lo que ahora se llama, investigación translacional, pues llegue tanto a la cabecera del paciente, llegue en todos los estamentos, para poder fomentar ese tipo de investigación que lo que haga es desarrollar diagnósticos más tempranos y terapias más eficaces. Son unas enfermedades raras o no, pero con necesidades, Jesús. Sí, la verdad es que son muchas las necesidades que tenemos. Nosotros, una de las primeras cosas que hicimos fue crear unas alertas metabólicas, se llaman así, alertas metabólicas, en el servicio de urgencia de Alcázar de San Juan, con un funcionamiento para nosotros muy bueno, porque conciencian mucho y hacen que los profesionales se preocupen mucho de ello. Pero lo que realmente necesitamos son protocolos de atención a personas con enfermedades raras en los servicios de urgencia hospitalarias. La inclusión de los medicamentos huérfanos y medicamentos de formulación magistral. Para mí esto es muy importante, la formulación magistral, sobre todo basada en criterios médicos y teniendo en cuenta que esto último hay que valorarlo también cuando hablamos de medicamentos extranjeros. Traer medicamentos extranjeros que tienen un coste para el paciente, cuando por formulación magistral se puede llegar a ellos,
Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, la inclusión de los medicamentos huérfanos, como te decía, que las personas con enfermedades raras, lo que está claro es que bastante tienen con pelear día a día por un diagnóstico, por un tratamiento, con visitas al médico y demás, y yo creo que deberían estar exentas del copago, tanto ambulatorio como hospitalario. Identificar las unidades de experiencia dentro de un mapa estatal donde podamos derivar a la gente y que se facilite esa derivación a esas unidades de experiencia, o como yo algunas veces ya he dicho, ese médico de referencia que es experto en ese tipo de patologías, ¿sabes? Y la acreditación por parte del Ministerio, que para nosotros lo esperamos como agua de mayo, la acreditación de los centros y servicios de referencia, los CESUR, tan famosos dentro de nuestro mundo, que estamos deseando de que eso se haga. Hay otro tema muy importante que es el consejo genético. El consejo genético es lo que todas las familias que padecen una enfermedad genética tienen que tener a la hora de tener un diagnóstico. ¿Por qué? Porque facilita el que no haya más niños con la misma enfermedad y que estas enfermedades pues terminen ahí. Pero ¿cómo lo facilitaría? El consejo genético lo tienen que dar los profesionales, y el consejo genético simplemente refiere pues a dar una información sobre cómo hay que tener los hijos, digamos, en próximas ocasiones. Lo que no puede ser es que una familia tenga un hijo afectado de una enfermedad genética y a los 2 años tenga otro hijo y esté afectado con la misma enfermedad. Es porque se ha hecho un mal consejo genético, no se ha hecho ese consejo genético. Hoy en día nosotros en la asociación además tenemos convenios con varias agencias de este tipo, trabajamos el tema del diagnóstico genético preimplantación. Esto significa que las familias puedan tener hijos libres de la enfermedad. Esto se está haciendo. Nosotros hemos dado innumerables charlas sobre este tema y lo que queremos es llegar a la sociedad en ese punto. Es importante, pero además que es importante que lo hagan las personas directamente afectadas, o sea, padre, madre y personas afectadas, sino los hermanos y demás, que suelen ser portadores de estas mismas patologías, que tengan en cuenta lo que es el consejo genético y las medidas que tienen que tomar, porque es importante parar la enfermedad en ellos. Yo tengo 2 hijos mayores, los cuales los 2 son portadores. Con un buen consejo genético y una buena prevención a la hora de que mañana tengan familia, la enfermedad se erradicaría ahí, ¿sabes? No sé si hay algún tipo más de necesidad de Jesús. Bueno, hay un tema muy importante que se está tratando ahora, que es el tema de la formación específica en enfermedades raras para los valoradores, tanto en la discapacidad como en la dependencia. Creemos importante este punto, además es un compromiso del Ministerio de Sanidad, justamente de ahora, hace un año, del Día Internacional de las Enfermedades Raras, y que se está empezando a llevar a cabo en el Centro de Referencia Estatal que hay en Burgos, CREER se llama, y que bueno, creo que nos va a mejorar un poquito la existencia, sobre todo el pasar el trago de la valoración de la discapacidad o incluso de la dependencia, en los cuales los baremos tienen que ser actualizados y que tienen que cumplir pues, la nueva legalidad que podríamos decir que hay sobre enfermedades raras. Y luego yo creo que tenemos que velar por la inclusión de los niños con enfermedades raras en los centros educativos ordinarios, o sea, en las escuelas normales, facilitando pues su atención psicopedagógica, claro, y haciéndolo exactamente, haciendo su integración que sea totalmente inclusiva. Yo creo que eso es importante a la hora de ver a este colectivo, porque tenemos esas necesidades y bueno, yo creo que con eso pues iremos bien. Claro. Pues Jesús, es una lástima, pero tenemos que dejarlo ya por hoy. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este rato y hacernos ver la importancia de estas enfermedades raras y sobre todo la importancia a la hora de investigar, ¿no? Que hace falta, hace falta. A vosotros, porque para nosotros es muy importante la difusión que desde los medios de comunicación podréis hacer. Claro que sí, y sobre todo que quede claro el mensaje de que raras son las enfermedades, pero ellos no. Nosotros nos despedimos, les recuerdo que pueden seguir informados de la actualidad a las 11 de la noche con nuestros compañeros Kiko Fernández y Beatriz García. Nosotros nos vemos mañana aquí a las 9 en Café y Más. Hasta mañana.